Aquí seguimos con el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol. Gracias por continuar con nosotros con esta propuesta alternativa antiñoño, como dice el dedito comecoco de este equipo de trabajo del matutino del país. Juan Antonio, yo quisiera que fueras tú quien presentara a nuestro siguiente invitado, a pesar de que es un amigo de todos, ¿no? Así es. Es un gran honor presentar acá en el matutino del país, Canal 6, a Marino Berigüet, un destacado académico, pensador, escritor. La verdad que es un placer. Bienvenido al programa, Marino. Buenos días, país. Yo lo que estoy es complacido porque estoy aquí con mis amigos, los nuevos, los viejos, y sobre todo una de las voces mejores que ha tenido en las noticias en el país, Francis. Francis yo le daba entrada a cada rato a mi casa sin él pedirme permiso. Y Trifolio, que siempre ha sido Trifolio. Exactamente. Y los amigos nuevos que están aquí, espero que este no sea la primera vez. Y viendo la dinámica del programa, esto es una silla caliente. Y digo yo, ¿de qué voy a hacer yo en esa silla roja? ¿De qué voy a hablar yo si yo estoy hace mucho fuera de lo que es el día a día de la política? La veo de distancia y es verdad que mirarla de distancia me da la oportunidad de tener una visión de un dron más fría y más quieta que lo que están en el día a día de la política y de la sociedad. Pero aquí estoy, Trifolio. A propósito de la política, ¿es cierto que hay crisis en los partidos de República Dominicana? Los partidos políticos están en crisis, sobre todo los tradicionales. Aquí hay una democracia comprada, una democracia que no es una democracia perfecta, tal y como señalaba en sus comentarios anteriores el amigo Francis. Una cosa es el Estado y una cosa es el gobierno. El Estado son las instituciones y las instituciones son las que sostienen la democracia. Por ejemplo, decimos Haití no es un Estado. Es real, Haití no es un Estado porque no tiene instituciones. Exacto. Es fuerte, respetuosa, instituciones que lo sostengan. Los gobiernos son de paso. Recuerdo una historia de un funcionario del FBI cuando llegó Donald Trump al poder. Le decía él a sus subalternos, hay información que no se la podemos dar porque este es un empleado provisional y nosotros somos empleados permanentes. O sea, una cosa es el gobierno y una cosa es el Estado. El Estado se ha ido fortaleciendo, pero los partidos tradicionales principalmente tienen los mismos rostros, el mismo método, las mismas formas de accionar política de hace 30 años. Aquí en el país ha habido cambio en la banca. Ustedes ven que ya los presidentes de los bancos no son los mismos. En la iglesia, en la sociedad civil son nuevos actores. Sin embargo, los partidos tradicionales, usted ve los mismos rostros. Hay una tiranía de la imagen de esos presidentes. En América Latina, principalmente en Centroamérica y en Sudamérica, hay un cambio permanente de los actores políticos. Aquí siguen siendo los mismos. Entonces, ¿qué produce la crisis? La debilidad de los ingresos de la sociedad que va emergiendo. Aquí tenemos una sociedad que va a tener aproximadamente 65% de votos entre 35 y 40 años, es la que decide. Los partidos son un grupo y eso ha contribuido mucho el financiamiento partidario. O sea, somos de las pocas sociedades que sostenemos los partidos políticos. Cuando digo que sostenemos, yo me sorprendí
viendo los otros días una nómina del comité central, del comité político del PLD, donde tienen salario de 250.000, 100.000, y digo, bueno, pero así sí es bueno, la lealtad partidaria. Claro. Pero también los otros partidos, los partidos minoritarios, los otros partidos que no pueden ser ni siquiera minoritarios, porque todos los textos de ciencia política establecen que un partido entra a ser un partido minoritario cuando tiene por encima de un 13% o un 14%, y veo que un partido con un 5% recibe 400 y pico de millones de pesos, 460. Sí. Es una negociación. Si usted cuestiona a los dueños de esta empresa y le pregunta, nosotros generamos 28 millones de pesos todos los meses sin pagar nada al fisco, sin dar ningún tipo de rendición. 28 millones de pesos recibe un partido de menos de un 5%. Entonces, tenemos una democracia en crisis, tenemos una democracia comprada. Cuando tú ves hombres como este señor que estaba aquí ahora mismo, presidente del PDI, un pensamiento diáfano, pero sin embargo no puede presentar una candidatura independiente, tiene que ir enganchado a un partido tradicional. ¿Por qué? Porque hay una debilidad, una crisis partidaria, ya no hay liderazgo político. Y ya no hay liderazgo político porque en la generación de nosotros, no en usted, porque usted es una mujer joven y bella, pero en la generación de nosotros, los políticos eran reverenciados. Usted podía puede estar de acuerdo con él o no, pero eran reverenciados. Peña Gómez era un líder reverenciado. Juan Bosch era un líder reverenciado. Balaguer era un líder reverenciado. Sus militantes querían ser igual que él. La izquierda también, Marino. La izquierda también. Eran gente que tú tenías admiración y querían ser como él. Inclusive sus militantes hablaban como él, caminaban como él, estudiaban como él, pero ahora no. Ahora lo que hay es una asociación de grupos alrededor de un líder que emergen o que simplemente es capaz de conciliar intereses y sale al ruedo político. Claro que estamos en crisis en los partidos tradicionales. ¿Cómo todo esto, perdóname Marino, se refleja en el discurso político de actualidad? En el discurso, no hay discurso político. Hace muchos años que lo que hay es el control de la emoción. Usted controla la emoción. Aquí, así como hay youtubers que solamente leen titulares o persiguen los me gusta, o sea, cuánto me gusta yo tengo, entonces yo mido la audiencia. Así mismo están los partidos políticos controlando las emociones. Un candidato es como un detergente de eso que usan las mujeres. Lo venden como a través del marketing político, como si fuera un comercio. Lo único que le han quitado las ideas y es un producto que lo vende y lo dicen. Fíjate que tú lo ves que no son capaces de articular unas ideas más allá de un teleprompter o de una pantalla, cualquiera. Entonces eso no es. Si tú tuviese la oportunidad de que la ley lo obligara a hacer por lo menos 3 debates políticos, pero no solamente a nivel presidencial, sino a nivel congresional y también de algunas sindicaturas de importancia, a un debate político para ver cómo va a manejar una ciudad, un país, porque estamos hablando de vida. Cuando tú hablas de vida, cuando tú ves los países nórdicos, que ven cómo se maneja los países, o los países suramericanos, porque yo llegué a ver a presidentes no solamente manejando su vehículo, sino salir del solio presidencial a su consulta o a su trabajo profesional, pero aquí se endiosa la actividad política, aquí se vive mucho de la política, aquí nadie quiere ahora mismo
trabajar en los barrios. En los barrios quiere ser dos cosas ahora mismo, de embocero o político o narcotraficante. Y el narcotraficante o el rifero ha ido penetrando las instituciones partidarias y eso ha contribuido al origen de tu pregunta. Marino. Hay un debilitamiento del accionar político, de los dirigentes, y hay un debilitamiento del Estado. Pero ojo, nosotros nos está pasando como la historia del sapo. Que el sapo, si tú lo entras en una olla caliente desde el primer momento, salta, pero si lo entras con la olla fría y el fuego sigue por debajo, se va adaptando al fuego y no lo va sintiendo y llega un momento que se va a arder. Nosotros vamos en ese camino. Marino, pero ¿de quién es la crisis específicamente para seguir en ese contexto? Porque es interesante todo lo que tú has estado esbozando, ¿no? Es de los partidos, es de la sociedad. Porque el partido no puede ser ajeno a la sociedad, pero la sociedad es alimentada, bombardeada justamente por los partidos. ¿De quién es la crisis? ¿De los partidos o de la sociedad? Tú te formaste bajo un criterio de concepto político que decía que los partidos son las correas de la sociedad, son los interlocutores entre el Estado y la sociedad. Los partidos son ese puente de transmisión. La sociedad tiene su culpa, pero los conductores de la sociedad son los partidos políticos. Correcto, los partidos políticos son lo que controla lo que le llama la cosa pública. Sí. Controlar la cosa pública. No me digas tú a mí, Francis, que si ahora mismo tú eres ministro de Cultura y yo soy ministro de Educación y yo te digo, ven Francis, vamos a hacer entre los dos un programa de fomento a la lectura, obligatorio en las escuelas. No, que eso es obligatorio, Francis, porque un programa de fomento a la lectura es necesario empezarlo desde ahora. Vamos a hacer un programa decenal, un programa que se imponga a los partidos políticos. La crisis haitiana aquí es una crisis política, no es una crisis de la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad, los partidos políticos no se han puesto de acuerdo a darle una mirada a la crisis haitiana y entender que lo que tenemos que organizarnos somos nosotros, no es Haití. Nosotros no debemos de organizar a Haití, somos nosotros que tenemos que organizarlo. Eso es parte de una crisis que se ve. Entonces, la sociedad está en crisis también. Hay una devaluación de los conceptos que nos inspiraban a nosotros antes, pero son los partidos los responsables de asumir el Estado y de hacer políticas públicas permanentes, no política ocasional. Este es de los pocos países que tú ves que se construye obra, pero no hay un concepto de continuidad, ni en la administración pública, ni en los programas establecidos para mejorar la sociedad. O sea, tú llegas a ciertos estados y hay políticas que son intocables, que aunque tú quieras cambiarlas, no puedes, porque hay un concepto de desarrollo de la sociedad. Entonces, en ese merengue, en ese tango, está envuelta partidos políticos, sociedad civil y la misma sociedad que camina buscando una luz en el horizonte, pero no la encuentra. Entonces, al no encontrarla, la responsabilidad es de los partidos políticos. Marino. Porque, perdóname que estoy medio viejo todavía, los partidos políticos, su cúpula, se han convertido no en una cúpula partidaria, sino empresarial. Sí. Todos, sin excepción. Pero... Y los que son pequeños, que eran los partidos emergentes, ya son partidos tradicionales. El partido, esos partidos que eran los partidos que iban a florecer, se ha convertido en partidos tradicionales con los mismos errores de los partidos viejos, porque viven de los fondos públicos, los mismos intereses. Camina. Entonces, estamos viviendo en una sociedad que nosotros no hemos cambiado
como esta novela de Alberto Moravia, El conformista, nos hemos ido conformando y acomodando y aburguesando. Sí. Algo que le voy a decir para irme a tu pregunta. La sociedad de hoy, la de hoy, no es capaz de hacer una revolución. No, no hay motivación. No hay. No hay discurso. No hay No hay ni argumento. forma ni argumento de articular. La sociedad de hoy, No. que está más allá de la sociedad de nosotros, no es capaz de hacer una revolución. Señorita. Marino, indiscutiblemente que los partidos son una expresión de cómo vive la sociedad hoy día. Pero nosotros podríamos inferir de todo lo que usted está planteando aquí, escuchándolo, que los partidos políticos están gestionando modelos atrasados, entonces no están ejerciendo una política moderna con instrumentos actuales, innovadores, sino que se han quedado en estos viejos esquemas de lo mismo siempre. ¿Qué usted opina Mira, ese sentido? Yo soy decano de una facultad de ciencia política y doy en la Pedro Enrique Ureña hace muchos años una materia que es ciencia política 1. Hace unos años está ahí subido en la plataforma de la ONFU, hizo un estudio sobre los partidos tradicionales. Y lo que te voy a hablar es que hice una encuesta con los estudiantes de la universidad para comprobar hasta dónde llegaba esa pregunta que tú me dices. Y los hijos de los dirigentes políticos o que militaban decían que no querían ser como su papá, que no querían ir a los partidos de su papá. O sea, hay un alejamiento de una generación de los partidos políticos, o sea, rechazan, se mueven. Mira, nosotros como sociedad estamos perdiendo una oportunidad que nos dio el momento. Cuando te digo que estamos perdiendo una sociedad que nos dio el momento, fue el fenómeno Marcha Verde. Marcha Verde unificó un concepto de sociedad, unificó un criterio de sacar y de venir con unas ideas nuevas, un cambio, y lo hubo realmente, no es simplemente fue un eslogan, sino que la gente cogía su bandera y se iba. Pero ¿qué ha pasado en el transcurso de los 3 años? 7 o 6 periodistas que se constituyeron en la voz oficial de eso. Y la sociedad se ha desvelado de que ellos estaban en la oposición, no eran voces realmente Imparciales. independientes o imparciales, porque inmediatamente asumieron posiciones. Sí, Embajada, cargo, lo dijo. consejo de banco, inmediatamente cruzaron esa línea, dejaron de ser imparciales y aunque quieran en este momento, con todas las buenas intenciones del mundo, Sí. ser otra vez, renovar eso, ya la gente lo va a rechazar, porque si hay algo que esta sociedad manipulada rechaza con la misma densidad con que es manipulada, es cuando se da cuenta que es usado. Sí. Entonces, esa oportunidad la perdimos en este momento. Entonces ahora nos encontramos que el proceso electoral que viene no es como dicen, de que fulano va a ganar. No. Estamos cruzando un túnel que va a haber una polarización y no se va a ganar, ningún partido va a ganar en primera vuelta, ninguno. No hay manera humana que un partido pueda en este proceso que viene, porque viene el desencanto partidario, el alejamiento, va a ser una campaña muy ácida,
no va a ser una campaña de ideas, sino va a ser una campaña de manipulación, de empuje y de alianza. Entonces, perdóname, Marino, que te interrumpa. Realmente los partidos insisten, a pesar de la crisis, el liderazgo político insiste en que conocen cómo ganar una campaña electoral. Pero yo quiero colocarme, virar la tortilla. ¿Cómo se pierde? se pierde por errores. Muy fácil. Tú tienes que ver las razones por las que ganó el que está. Tú dices, ¿por qué ganó el que está? Bueno, lo principal factor que ganó fue porque este partido se dividió. Este partido tiene 20 años en el poder. Balaguer, una vez yo tuve una experiencia con él. Me mandó a San Juan de la Maguana, 26 años tenía yo, a ver si una persona podía ser senador. Había en esa época un ministro de Salud Pública que había empleado todo la militancia del partido en Vallejuelo, en las matas de Farfán, en San Juan, y otro que era simplemente un dirigente político. Era médico ese ministro. Yo voy, Era médico y era de San Juan de la Maguana. yo voy. Bajaba siempre en un helicóptero, Yo voy. a veces del mismo doctor. Yo voy, le hago la investigación porque Balaguer se llevaba del llamar, de ver, y le digo, mire, el que va a ganar es fulano de tal, por esto, y me dijo, mira tú el liderazgo de una persona por la cantidad de favores que haya hecho. Entonces, cuando tú tienes un presidente activo haciendo favores, cuando tú tienes un presidente que fue 3 veces presidente, que hizo varios favores, los liderazgos se construyen en el siglo XXI en base a la cantidad, no de mano ni de convencimiento que tú hayas hecho, sino de favores que tú hayas producido en tu mandato. Y eso es lo que nos vamos nosotros a enfrentar en la próxima contienda electoral. A Abel se le hizo tarde. Abel Martínez. Sí, se le hizo tarde. No creo que pueda remontar lo que ocurrió el día 1 de mayo. Lo que ocurrió el día 1 de mayo es para que los partidos políticos analicen, porque no es de que pica pollo, dinero, no. Hubo una manifestación que es palpable, visible, está ahí. El gobierno siempre sube con un porcentaje. Las encuestas que yo he visto, que hacen los sectores privados, hay una polarización y una especie. Cuando eso arranca, porque una campaña se construye, Trifolio, en 18 meses. Si tú no eres capaz, antes de 18 meses, de tener una maquinaria que pueda cambiar lo que se está produciendo, te vas rezagando. Y la gente va persiguiendo el que cree que va a ganar o el que cree que va a derrotar. Aquí no se gana por el mejor candidato, aquí se gana en contra de. Voy en contra de, o le tengo confianza a este. Entonces, en esa crisis partidaria que hay, en ese fenómeno que hay, los partidos ganan por desacierto de otros, por errores que se va cometiendo o que puede ir cometiendo el que está ahora mismo en la principalía. Esos errores van contribuyendo. Si tú te peleas, si a ti te ayudan los empresarios y tú te peleas con los empresarios, tienes que revisarte. Si el jefe político tuyo era el que te dirigía y tú te peleaste con tu jefe político, tienes que revisarte. Entonces, todos esos elementos que contribuyó a tu victoria, fíjate que la historia está ahí. O sea, Balaguer, su entorno político, no lo cambió nunca. Se murió con él.
nosotros ingresamos en esa época un grupito de jóvenes. Nos utilizó, digo que nos utilizó porque nos puso adelante y cuando llegó dijo, ustedes pueden esperar. Y volvió con su gente. Y así nos mantuvo a nosotros. ¿En el 86 fue eso? Sí, sí, nos mantuvo abajo todo el tiempo. Y el grupo siempre, y tuvimos nosotros que esperar. No, no tanto así, Marino. Vamos históricamente. Mira, pero déjeme expresar, no tanto así, porque Minú fue la estrella y le dio un cargo. te voy a decir algo que está todavía vivo y haciendo política. Luis y yo, Toral y yo somos amigos de infancia, barahoneros los dos. Cuando él venía de Barahona, llamaba a un amigo mío y a mí y lo entrábamos al palacio. Estábamos haciendo fila a Minú para verla, para un nombramiento de un Minú dirigente. Torres estamos hablando. Minú no quiso recibir a Luis. ¿Y por qué? En la tarde. Bueno, no lo quiso recibir. En la noche Luis era el secretario administrativo de la presidencia. La sustituyó a él. Entonces lo que te quiero decir es que no, Balaguer le dio la oportunidad que después yo me di cuenta estando ahí porque Balaguer tenía un círculo como esta servilleta, ¿ves? Y él estaba aquí en el centro. Entonces ese círculo lo tenía rodeado a él y él sin visión necesitaba una puerta Ajá. para él poder ver esa puerta que estaba ahí, que él necesitaba. Lo primero que él le dijo a Luis, no es algo que a mí me dijeron, no, yo estaba ahí. Sí, sí. Entre, siéntese en ese escritorio y venga aquí cuando yo lo llame. No reciba a nadie, ni dé declaraciones de prensa. Uno no lo entendió, pero a los 3 meses nos hizo enemigo de todo el mundo. Entonces, ese círculo que él necesitó eso, pero después de ahí todos eran iguales. Marco Subero, Pérez Bello, Bello Andino, Aníbal Paz, todos eran iguales. Entonces, un candidato que llega a una presidencia la va perdiendo en la medida que va perdiendo, entregando parte del poder y haciendo desaciertos. Balaguer comenzó a perder el poder cuando comenzó a entregar la Junta, cuando comenzó a entregar la Suprema, cuando comenzó a entregar poderes porque se lo exigía la sociedad civil y el pacto que se hizo. Y en la medida que tú fuiste entregando el poder, fuiste entregando la incidencia que tiene un gobernante para pasarte la mano en un momento determinado, porque si tú tienes un ministerio público que a veces tú no le puedes llamar, lo perdiste. Y entonces todavía la mentalidad del dominicano no entiende que un gobernante tiene que ser una gente alejada de todos los poderes y tiene que caminar. Aquí no se vota por el mejor, sino por el que me puede extender la mano. Señor embajador, me gustaría que ampliara un poquito, ya nos quedan 3 minutos simplemente. Qué lástima. Pero, y no vamos a hablar de su muy intelectualidad. Sí, pero se va a Oiga bien lo que le reiterar. quiero preguntar. Se quedó chiquito, la valoración se quedó pequeña, señor embajador. ¿Por qué Abel usted dice que ya colapsó, que no va a arrancar? Porque usted habla de 18 meses para que una candidatura prenda. Y todavía no se han conformado los equipos de campaña definitivamente en el Brevemente, Partido por de la favor. Liberación Dominicana. No hay tiempo para explicarlo, pero te voy a decir algo. Un partido que no se cohesiona en una candidatura es un partido que camina tambaleante. A esa candidatura le faltan actores. No tiene actores. Según oigo, Así es. según oigo. O hay actores que no han asumido, Mario. No. Él no ha Porque llamado. de que tiene Según oigo, no ha llamado a nadie. Cree que lo sabe todo. Graso error. Está caminando con un discurso desde el púlpito. Y en política no se camina cuando tú vas emergiendo desde el púlpito. Creo que hemos perdido un buen alcalde y creo que el PLD tiene un mal candidato. Creo. Gracias, Y lo Marino. digo con toda Bien. sinceridad. Entonces, frente a eso, ¿qué va a suceder? Que en los próximos meses usted verá caminando mucho hacia la fuerza del pueblo. Oye, yo quisiera ver como politólogo
una democracia discutida, peleada, pero la realidad que veo es esa. Es lo que acabó de decir el que estaba aquí anteriormente. Habrá dos frentes políticos en el accionar. Gracias. Muchas gracias. Marino, Sí, sí. Marino es me dé un cultivador tiempo, de las artes, es escritor. Sí. Y su primer poema se llama Mujeres. Oh. Una frasecita, no, ya nos queda medio minuto. De las mujeres, caramba, yo como mujer hoy Hoy hay un viernes. eclipse La lunar. primera estrofa. Declamador. Mira, ¿Eh? Hoy Él hay es un eclipse autor de lunar una poesía, y su ella quiere primera que le poesía. recite un Sí. fragmento. Para finalizar entonces. No, pero no la, sí, una frasecita para finalizar el matutino del país. amo el amor de la mujer que se desata para volver a amar. Bien. Así finalizamos Excelente este viernes. por todo. Muchas gracias al Escritor. académico, al escritor Marino Académico. Berigüete por habernos acompañado en la mañana de hoy. Ha sido un honor tenerlo y ha sido bastante interesante. Me hubiese gustado abordar la problemática que se está escenificando en la educación nacional, Sí. que es bastante preocupante. Y el aspecto migratorio, que él es un especialista también en Pero eso, sobre sí. todo en el ámbito Sí, educacional, a gracias. propósito de la sociedad que tenemos, Ay, porque eso es fruto también de lo mismo. Francis, tú y yo Tendremos- tenemos que hacer el diplomado allá en Volveremos UNFU a invitarlo. sobre ciencias políticas, Sí. porque Ay, hay Marino, un problema por con mucho las tiempo, dos no se leyes preocupen. que normatizan todo el sistema electoral y político. Yo me uno Bueno, a ese buen fin de diploma. semana para todos, Rosa María. Buen fin de semana para todos y ya tendremos la oportunidad de volver a estar juntos este lunes desde las 7 por el 6. Una estrella, y eso no-